tenemos que conocer un poquito sobre la región. Para entender las causas que van a influir en la independencia cubana, tenemos que hablar sobre el tema de la esclavitud, sobre el tema de la economía cubana y también sobre su situación geográfica. Pensemos que Cuba es una isla en el Mar Caribe que va a pertenecer a lo que se llamaba el Virreinato de Nueva España o de México. Ahí tenemos a Cuba y este virreinato, que primariamente tenía toda la región de México hasta lo que es actualmente el norte de los Estados Unidos, la península de Florida y también Filipinas en el Pacífico. ¿Cómo estaba organizado? La isla de Cuba pertenecía al Virreinato de Nuevo México, como vimos, y estaba organizada como una capitanía general. Recordemos que era una capitanía. Una capitanía era como si fuera una gobernación, pero que estaba considerada una zona de peligro. ¿Por qué? Porque toda la zona del Caribe hervía de piratas. Entonces, el que estaba a cargo de la isla era un capitán general, o sea, un militar. Este capitán general respondía al virrey de Nuevo México, asentado en la Ciudad de México. La isla de Cuba era una isla boscosa, poco conocida, en la cual toda la población estaba concentrada en la ciudad de La Habana, que era un puerto que mira hacia el norte. Toda la zona sur de la isla, que era una zona montañosa y boscosa, no estaba habitada. Bien, solamente estaba habitada la zona norte, que era la única que se aprovechaba. Ahora, hasta el siglo XVII, la isla de Cuba estaba habitada y dividida en un sistema de castas, como toda América. ¿Qué era un sistema de castas? Era un sistema por el cual la población estaba dividida según su origen racial. Y esto quiere decir que en la casta que nacías no te podías cambiar. Estas castas en América correspondían a los tres grupos étnicos, el de los blancos, el de los indígenas y el de los negros. ¿Cómo se veía esto reflejado en la isla? Bien, la isla estaba dividida en estas tres clases sociales o en estas tres castas, la cual la aristocracia era sobre todo una aristocracia burocrática, quiere decir que tenían puestos de gobierno y que también tenían tierras en las cuales se explotaba un poco de caña de azúcar, de café y de tabaco. La cantidad de esclavos en las islas era muy, pero muy reducida. ¿Por qué? Porque en realidad los campos eran trabajados por los criollos, los mulatos y los negros libertos, y aparte la población indígena. Esto quiere decir de que no hacía falta la población negra. Ahora, miremos estos datos. El puerto de La Habana era realmente lo más importante que tenía la isla. El puerto de La Habana era un lugar de paso obligado para toda la flota española que viajaba 2 veces al año desde España a América y de América a España. Esta flota era la que llevaba del viaje de ida desde España hacia América, traía la mercadería, las manufacturas y de vuelta se llevaba todos los impuestos. O sea que era un puerto muy importante porque era el último antes de zarpar hasta España. Y esta era la única importancia que tenía Cuba para España. Sin embargo, nosotros vamos a ver que a partir del siglo XVII van a haber 4 etapas que van a marcar la evolución de Cuba. Nosotros vamos a ver ahora la primera, que es la invasión inglesa. ¿Qué es lo que pasó? En 1762, Inglaterra va a iniciar una política imperialista de conquistas de varios lugares en Américas, entre ellos, por ejemplo, la isla de Jamaica, y también va a hacer una invasión a Cuba. Esta invasión, que solo va a durar un año, ¿sí? Hasta 1763, va a provocar un gran cambio en la isla. ¿Cuáles son estos cambios? El más importante de todos es que se va a liberar la economía. Como tenía la economía inglesa libertad, lo mismo va a aplicar a la isla. Y entonces pasaron de tener 6 buques por año que visitaban el puerto de La Habana a 200 buques por año. ¿Bien? Había menos restricciones comerciales y esto hace que la isla empiece a insertarse en un mercado mundial. ¿Cuál es este mercado mundial? El de la caña de azúcar. La caña de azúcar había empezado a consumirse en su refinamiento en el siglo XVIII y cada vez
el mercado va a requerir mayor cantidad de azúcar. Entonces, la aristocracia cubana, al verse liberada en las restricciones comerciales que imponía el monopolio español, van a empezar a insertarse dentro del mercado mundial y van a aumentar la cantidad de hectáreas en producción. Van a aumentar a 82.000 hectáreas de producción de caña de azúcar y va a pasar a ser el principal producto de producción en la isla. Ahora, para producir la caña de azúcar se necesita mucha mano de obra. Entonces, los ingleses en ese solo año de ocupación van a traer 4.000 esclavos desde la isla de Jamaica. Esta esclavitud, esta mano de obra, es la que va a posibilitar la gran expansión de la producción de la caña de azúcar. Esta aristocracia, que va a ver ahora con buenos ojos la producción de la tierra, va a empezar a comprar cada vez más tierras y esto va a limitar esta clase de los criollos y negros libertos y mulatos que tenía pequeñas propiedades. Esta aristocracia va a fundar en el año 1792 lo que se conoce como la Sociedad Económica de los Amigos del País, que va a ser la encargada de traer las innovaciones desde Europa. Se juntaban a hablar de cuáles eran las mejores formas de producción, los trapiches para poder extraer el azúcar, etc. Sin embargo, va a haber un hecho muy importante. En 1791 se va a provocar lo que se llama la Revolución de Haití. Fue el primer movimiento revolucionario en América y lo que tiene de importante es que Haití era una isla dominada por los franceses. Era una isla que tenía producción de azúcar y que abastecía el 2/3 de la producción mundial de azúcar, ¿sí? Era una de las colonias más ricas de la tierra, ¿sí? Para esta producción, la isla tenía 500.000 de esclavos, solamente dirigidas por 30.000 blancos. Bien, la proporción es bastante diferente. ¿Y qué es lo que provocó? ¿Por qué en 1791? Porque en 1789 se produce la Revolución Francesa y van a dictar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se disponen 3 derechos básicos para todos los hombres: libertad, igualdad y fraternidad. Cuando estas ideas tocan la isla, algunos negros cultos, ¿sí?, van a tomarse la letra de la Revolución Francesa y van a hacer la revolución. Van a tomar el poder de la isla, pero después de años de explotación y de muchísimas penurias, porque la población esclava de la isla vivía en la miseria total, esta población se va a rebelar contra los blancos y van a iniciar una gran matanza de franceses. Estos franceses van a lograr huir a Cuba, y eso va a ser lo importante porque no solamente van a llevar consigo toda la experiencia de la explotación de azúcar, sino que además van a llevar algo muy importante que va a durar durante todo el siglo XIX en la isla: el miedo al levantamiento de las poblaciones esclavas. ¿Qué pasó con estas poblaciones de Haití? Van a ser lideradas por un personaje muy importante que se llama Louverture, que va a declarar la independencia de Cuba y se va a autoproclamar como emperador de la isla, como un par de Napoleón. Napoleón, aunque nos extrañe, estaba llevando por toda Europa la idea de la libertad y la igualdad. Sin embargo, no van a considerar a esta colonia con los mismos derechos y va a mandar a su flota a reprimir y matar a Louverture. ¿Por qué nos importa esto? Porque la isla va a tomar con muchos recaudos el tema de su población negra. Imaginemos que hacia 1820 el 44% de la población en la isla eran esclavos. Entonces permanece este miedo de que las poblaciones negras pueden levantarse y matar a las poblaciones blancas. Entonces, frente a este miedo, van a ser dóciles políticamente con España. Y además les convenía, porque España los había liberado en el comercio con los Estados Unidos, al cual proveían de azúcar, de ron y de tabaco. Recordemos que el ron es una bebida alcohólica que se hace a partir de la fermentación de la caña de azúcar. Entonces, desde 1820, la joven nación americana está en su proceso de expansión hacia el oeste y sobre el Pacífico. Entonces, los cubanos, la aristocracia cubana, piensa que es solo una cuestión de tiempo la incorporación de Cuba como un estado más dentro de la Confederación.
Por eso vamos a tener varias etapas. En algunos momentos, Estados Unidos va a intentar comprar a España la isla, como vemos en 1848, en 1850 se intenta invadir. Esto fracasa, así que en 1854 de nuevo se intenta comprar la isla para España, pero en 1861 comienza la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Y como nosotros vimos en actividades anteriores, la base de esta guerra era el tema de la esclavitud. Y esta guerra la van a perder los estados del sur esclavistas, por lo cual se va a abolir definitivamente la esclavitud en los Estados Unidos. Y con esta abolición de la esclavitud van a terminar este deseo y estas ideas de incorporación de Cuba a los Estados Unidos, porque Cuba, con una explotación muy precaria y basada en la esclavitud, ya no tiene la misma idiosincrasia que esta nación americana. Entonces, la aristocracia cubana empieza a pensar solamente en una reforma. Pensemos que Cuba era la colonia más rica del mundo, porque ya Haití, después de su revolución y la contrarrevolución, pierde este poderío. Y entonces estos reformadores, que eran la aristocracia cubana, solamente van a buscar reformas para mejorar su situación con respecto a ser colonia de España. Aún así, un pequeño grupo de la aristocracia, que eran los pequeños plantadores de caña y café que estaban en el sur de la isla, entre ellos Carlos Manuel de Céspedes, van a iniciar un movimiento de pensar la independencia cubana. Esta independencia cubana, que comienza en 1895 con una guerra bastante tímida, que no avanzaba, ¿sí?, va a molestar a los Estados Unidos por la inestabilidad que provoca en el comercio del Caribe. Entonces los Estados Unidos se va a preguntar, ¿intervengo o no intervengo? Van a pensar que el Caribe es una zona de seguridad en la cual Estados Unidos tiene muchísimos intereses, entre ellos el Canal de Panamá, la situación geopolítica de Florida, la entrada del río Mississippi. Entonces van a mandar al acorazado Maine al puerto de La Habana, que misteriosamente explota. No se sabe si fue un atentado, si fue un autoatentado o si fue un accidente. Pero toma Estados Unidos la explosión de este barco como una declaración de guerra y se va a meter en la guerra de la independencia cubana. En muy poquito tiempo Estados Unidos gana esta guerra y se va a firmar la independencia cubana en París en el año 1898. ¿Qué tiene interesante este tratado? Que el Tratado de París solamente lo firma España y Estados Unidos. Cuba no participa de su propia independencia. Una vez lograda la independencia de Cuba, los Estados Unidos va a obligarle a firmar lo que se llama la enmienda Platt. La enmienda Platt es un apéndice, o sea, una parte final que se le agregaba a la Constitución de Cuba. ¿Qué decía esta enmienda Platt? Cuba tenía prohibido firmar tratados con países extranjeros. Esto es muy importante para cuando veamos después la Revolución Cubana en el siglo XX. Además de esto, Estados Unidos tenía el derecho de ocupar militarmente la isla cuando viera que había algún peligro a sus intereses comerciales. Además de esto, la isla de Pinos va a pasar a ser propiedad de los Estados Unidos y además la zona de Guantánamo va a ser utilizada por los Estados Unidos para poner una base naval y actualmente una cárcel muy importante y cual es un motivo de disputa entre las dos naciones. Muchas gracias por su atención.